tal? Qué gusto saludarlos. Un placer estar con ustedes como siempre. Gracias por su preferencia, gracias por acompañarnos. Ya se pasa el tiempo volando, ya jueves 11 de noviembre. Espero que estén muy bien donde quiera que se encuentren y desearles pues una magnífica tarde y sobre todo gracias de verdad por estar con nosotros. Les mando un fuerte abrazo con mucho cariño también de parte de nuestros directivos, el doctor Gerardo Toledo Coutinho, nuestro gerente general, y por supuesto de nuestro director también el licenciado Rogelio Toledo Coutinho. Muchas gracias por acompañarnos y decirles que bueno, que hoy también seguimos ahí con el tema médico, ¿verdad? El martes tuvimos un tema médico, hoy también, pero bueno, hay que darle variedad a esto y por eso decidimos estos temas. Bueno, hoy tenemos a una invitada de lujo, como muchos invitados acá en estos programas. Vamos a hablar del tema muy importante que, bueno, que es de las causas en el país más fuertes de mortalidad, que ha hecho pues que mucha gente se haya enfermado. Es una enfermedad que pues es pues lenta y que va caminando y que a veces nos da dolores de cabezas. Entonces vamos a platicar un poquito de cómo prevenir, qué es, cómo hacerle, qué se puede hacer con todas estas enfermedades, ¿verdad? Por eso, hoy invitamos a la doctora Itzel Gómez. Itzel, bienvenida a tu programa de Charla con Vero Rodríguez y vamos a hablar de la diabetes. Es un tema muy interesante, por lo cual ahorita vamos a platicar. ¿Qué tal, doctora Itzel? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Vero? Muchísimas gracias por permitirme estar aquí frente a ustedes, frente a la audiencia. Me encuentro muy bien y muy feliz, sobre todo para impartir este tipo de información que es bastante importante. Y así como tú bien decías, esta enfermedad que es la diabetes tipo 2 es muy prevalente y no solo en México, sino a nivel mundial. Excelente, qué bueno, de verdad que muchas gracias. Y bueno, como estamos comentando, es un tema muy, pues ahora sí que hay mucha gente que conocemos que sufre esta enfermedad, que desgraciadamente pues es muy común, ¿verdad? Primeramente quiero que nos platiques qué es la diabetes. Bueno, hay muchos tipos de diabetes, para empezar, Exacto. pero de las que más se habla son de dos. Está la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. En lo que me gustaría enfocarme hoy es en la tipo 2, porque es la más prevalente y la que más causa muerte en nuestro país y en el mundo. Entonces, es una enfermedad crónica y para hablar de esto me gustaría explicarte un poquito de qué es o qué es lo que pasa en las personas que estamos sanas. Sí. Entonces, tenemos nuestro órgano que es el páncreas. El páncreas, digamos que está compuesto por unas células específicas que se llaman células beta-pancreáticas. Cuando nosotros ingerimos los alimentos, pues digamos que se descomponen en muchas sustancias dentro de nuestro cuerpo y una de ellas es el azúcar o la glucosa, ¿no? Pero se conoce más como el azúcar. Y entonces lo que hace este órgano, el páncreas, es detectar esos niveles de glucosa o el azúcar en sangre y libera un tipo de hormona que se llama insulina. Esta insulina es como un tipo de transportador, por decirlo así, y agarra el azúcar y las mete a las células para que nosotros podamos realizar nuestras actividades o también para almacenarlo en forma de energía. Y entonces, ¿qué pasa cuando las personas tienen diabetes tipo 2? Pues que el páncreas no secreta los niveles necesarios y óptimos de esta hormona, que es la insulina, y por eso la glucosa o el azúcar queda en la sangre sin poder ingresar a las células. Exacto, pero ¿por qué no hace ese trabajo? ¿Qué pasa en ese momento? ¿Por cuestión genética, porque tu páncreas ya tiene esa deficiencia de nacimiento, o por qué deja de funcionar de tal magnitud que ya no pueda tener esta transportación de la sangre, del azúcar y poderla eliminar de la sangre como cualquier otra persona, ¿no? Porque conocemos, yo te voy a poner un ejemplo de mi abuelito. Mi abuelito murió a los 98 años y comía azúcar de lo lindo, ¿eh? Ajá. Y de esos dulces mexicanos que el higo y que todo, y agarraba el azúcar así de ese abuelito, ¿cómo puedes comer tanta azúcar, no? Entonces, ¿en qué varía de que una persona sí pueda digerirlas, por decirlo así coloquialmente, pueda digerir más fácil el azúcar con el páncreas que otros? Bueno, es que hay varios tipos de factores de riesgo. Principalmente son dos.
El 90% de la diabetes tipo 2 se debe al sobrepeso y a la obesidad. Son dos factores muy frecuentes en México y bueno, ahorita ya no solo en nuestro país, sino en todo el mundo. Pero como tú bien dices, ¿no? También se puede deber por causas genéticas, porque la persona no hace mucho ejercicio, es muy sedentario, etcétera. Pero de las dos principales causas pues son estas, de la obesidad y el sobrepeso. Okay. Y también se incluye las personas que son sedentarias. Por eso, pues como médicos tratamos de promover la salud en cuanto a lo nutricional, en cuanto a hacer más deporte y no estar todo el día en casa sentados o no comer mucha comida chatarra, sino que entre más natural comamos, pues es mejor. Pero sí, se debe a muchos factores de riesgo. Entonces estamos partiendo que la diabetes es tener azúcar en la sangre en niveles altos, ¿no? Y que tu páncreas pues no lo digiere, vamos a suponer así, para un buen funcionamiento de tu cuerpo. Al pasar esto, doctora, entonces obviamente viene una serie de descompensaciones, ¿no? Hemos escuchado muchas veces, ¿sabes qué? Pie diabético, le quitaron el pie, se lo amputaron. No le sirven los riñones porque por la diabetes le atacó los riñones. ¿Por qué la diabetes te ataca todos los órganos, doctora? Bueno, porque es una enfermedad que va progresando poquito a poquito, ¿no? Así como tú habías comentado al principio, que digamos que el azúcar o la glucosa en sangre provoca daño a múltiples, órganos, porque quienes irrigan nuestros órganos pues son las arterias y, por ejemplo, una de las principales causas de muerte en este tipo de pacientes que tienen diabetes tipo 2 es por daño al corazón. Y una de las causas es porque se van formando como, digamos, por decir así, se van llenando las arterias de colesterol y de otras sustancias, pero principalmente de colesterol del malo, ¿no? Que se conoce como el LDL. Es una de las causas. Esto pasa en el corazón, pero aparte está el daño en el riñón, más o menos por, digamos que la misma fisiopatología o parecida a lo que pasa en el corazón, pero en otro órgano. O también en el cerebro. En el cerebro pues es un órgano que también pues es importante y que también es irrigado por arterias. Entonces se van acumulando de estas plaquitas de colesterol con el paso del tiempo, poco a poco, hasta que pum, digamos que sucede la enfermedad cerebrovascular o que también se llama ictus. Entonces afecta así a todos, por ejemplo a los pies, a las piernas, las personas empiezan a la circulación, las personas les cuesta sentir o tienen disminución de la sensibilidad en algunas partes del cuerpo, por eso cuando se lastiman no lo sienten, porque una de las partes que se dañan pues son los nervios, que digamos que inervan a estas partes de nuestro cuerpo. Cuando se lastiman no lo sienten hasta que llegan a sus casas, se quitan los zapatos, el calcetín y ya ven que están lastimados. Y pues esto hace que a la larga necesiten algún tratamiento como amputaciones u otras muchas cosas, ¿no? Claro, sí, doctora. Y bueno, estamos hablando entonces que, nada más para que dar el contexto, la tipo 2, que es la más común, ¿la 1 cuál es? Nada más para que dejarle claro al público. Sí, la tipo 1 se debe, digamos que a factores más que nada como hereditarios, pero en realidad es como de tipo, digamos, inmunológico. Esa es la palabra, es debido a algo inmunológico. La tipo 2 es la que comentábamos que se debe a muchos factores, obesidad, sedentarismo, sobrepeso. Alimentación, sí. ¿no? Y la tipo 2 es la más frecuente, es la que más, digamos, que importa mucho comunicar, hacer este tipo de información, porque es la que podemos prevenir. La tipo 1, digamos que no. Pero tanto. ¿Es más grave la 1? De más grave a más grave yo creo que la tipo 2, porque tiene muchas complicaciones a la larga. Entonces, pues digamos que ahí van las dos en gravedad, pero yo creo que es la 2. Sí. Porque yo oigo que a veces dicen, no, es que la 1 es de que ya te tienen que meter la insulina, ¿no? Sí, es que esos pacientes que tienen diabetes tipo 1 necesitan insulina. Desde el principio, cuando son diagnosticados de esta tipo 1, desde el principio tienen que tener insulina porque su páncreas no genera la insulina.
Ellos ya digamos que son predispuestos a que no van a poder meter la glucosa a las células de ninguna forma. Okay. Y los que tienen diabetes tipo 2, para hacer la diferencia, ellos sí generan insulina, pero no las cantidades necesarias. Ok, esa es la diferencia, ¿verdad? Ajá, esa es la principal muy diferencia. bien. Doctora, y bueno, ¿y cuáles son los síntomas? ¿Cómo sé? Porque hay gente que no siempre se hacen estudios. Lo recomendable es hacernos estudios cada 6 meses y todo, Sí. para ver cómo estamos. Pero ¿cómo saber? Oye, pues yo siento raro, ¿no? Sé que algunos síntomas son ir mucho al baño, mucha sed, cansancio, pero bueno, tú que eres la doctora, dinos cuáles son. Sí, bien, así como tú dices, son, digamos, los más conocidos son que vayan mucho al baño a hacer pipí, que tengan muchísima hambre y que tengan demasiada sed. Okay. Pero esos tres... Sed como si te hubieras corrido kilómetros y kilómetros, así se siente. Sí, sed excesiva, hambre excesiva. Okay. Pero esos, digamos que no son los más frecuentes. Digamos ya que me son habías los emocionado. Más conocidos. Sí son los más conocidos, pero no son los más frecuentes. Como bien decíamos, que es algo que va, digamos, de largo. No hay ningún síntoma que te alerte desde el principio. Okay. Entonces, por eso es bueno que si uno tiene sobrepeso, si uno tiene obesidad, es mejor ir al médico para que ella, la doctora o el doctor, te digamos que necesitas pues tomarte este tipo de laboratorios, medir el perímetro de la cintura, entre otros estudios, y ya con base en eso, y si vemos que el paciente tiene factores de riesgo, pues ya se implementan medidas como las que te comentaba, higiénico-dietético. Esperamos a veces a que ya tengas algo para hacer algo, ¿no? Por ejemplo, yo en lo personal me encanta, cuesta, obviamente cuidarnos o que tengan mucho azúcar, es correcto, ¿verdad? Así es, sí. De hecho, siempre me gusta mucho recomendar pues la disminución de los productos animales, porque en la carne, por ejemplo, o en muchos productos de origen animal hay grandes cantidades de colesterol del malo, ¿no? Como se le conoce, el LDL. Y entonces al disminuir ese tipo de alimentos e incrementar otros como las leguminosas, frijoles, la soya, el maíz, que es un tipo de cereal, frutas, verduras, pues uno mejora mucho sus niveles de glucosa. Digamos que no se trata tanto como de prohibir de no comas tortillas o ningún pan o ningún dulce, que hay muchos aquí, ¿no? Aquí en Chiapas hay muchos tipos de dulces, sí. No, sino que cuidar las porciones, más que nada. Okay. E implementar el ejercicio físico, vuelvo a repetir. Sí, o sea, de una forma u otra, pues volverte, pues, inclusive hasta vegetariano, si se puede, ¿no? Pero digo, es muy difícil y hay mucha gente que tiene esa... Claro, es que ser vegetariano es muy difícil o conseguir ese tipo de alimentos. Pero en realidad no. Por ejemplo, si uno va al mercado, encuentra un montón de frutas, verduras, pues porque los vegetarianos y veganos, hablando un poco de ese tema, comemos lo que son todas las leguminosas, frijoles, soya, garbanzos, lentejas. Y que tienen mucha proteína, ¿no? Y tienen mucha proteína, tienen muchos nutrientes. Sí es difícil, ¿no? Para algunas personas, de un día para otro dejar, ¿cómo voy a dejar de comer mi puerquito o el pollo, no, la carne? O muchos otros, la leche, el queso, pero yo creo que es ir poquito a poco, y tal vez digamos que si a la semana comíamos o comen 5 veces a la semana carne, pues bueno, en vez de esos 5 días, comer 3 o 4, y así poquito a poquito ir disminuyendo los días de la semana, o hacer, no sé si has escuchado, pero es muy ahorita mencionado, el lunes sin carne. Ajá. Entonces ese día pues no comer carne y sustituirlo por otro tipo de alimentos que igual son muy nutritivos y aportan muchísimas sustancias muy beneficiosas para nuestro cuerpo. Así más o menos ir poquito a poco. Irle buscando, ¿no? De tal forma que, por ejemplo, el nopal no es muy caro y es muy bueno. Ah, sí, ¿no? hablando tu de ensaladita eso, ¿no? de nopal, sí. ¿no? Y es muy nutritivo. Y es muy rico, es barato. En realidad, todas las verduras y frutas salen muchísimo más económicas que otro tipo de alimentos. O el frijol, ¿no? Está muy económico y se encuentran casi en todas partes hay. Mucho en el hierro, súper, en por el ejemplo, mercado. ¿verdad? Sí, mucho hierro, proteínas, Sí. ¿no? Que es a veces cuando se piensa, ay, pero es que
me va a faltar la proteína de la carne, ¿cómo le hago? Pero es que están llenos de proteína estos tipos de alimentos, como había comentado, y aparte de hierro, ¿no? Que es una parte muy, que a veces se piensa, pero me va a faltar el hierro, me va a dar anemia, pero no, se puede hacer una muy buena dieta con muchos alimentos que son de origen vegetal. Bueno, y que a veces también te puedes dar ahí tu pecadito, ¿no? Por ejemplo, hablábamos que, por ejemplo, hay galletas inclusive que no tienen mucha mantequilla, mucha grasa, huevo, en fin, ¿no? Sin caer en el exceso, pero sí, por ejemplo, no sé, ahora sí que no vamos a echar comerciales, pero hay muchas galletas sí, buenas sí. Que también te pueden ayudar, ¿no? Y que ahora también ya muchas cosas son sin azúcar, ¿no? Sugar free, ¿no? Entonces, eso sí. también es una ventaja. Sí, claro, porque uno cuando va al súper pues piensa que hay alimentos que ya no se pueden comprar por el hecho de ser vegetariano, vegano, o que quiere reducir su consumo de alimentos de origen animal o con sus derivados como es el huevo y la leche. Pero sí hay muchas galletas, hay muchos panes de caja que los venden en cualquier súper y que no tienen ningún ingrediente de origen animal y se pueden implementar o sustituir por otros alimentos que sí los contienen y pues elegir estos que no tienen nada. Sí, así poquito a poco claro que no recomiendo nunca el exceso al comer este tipo de alimentos porque son ultraprocesados. Entonces, ¿qué mejor comer los alimentos que sean frescos? La fruta, o en vez de un refresco, mejor tomar o comer así la fruta fresca, manzana, papaya, la piña. Entonces sí, es así como se puede hacer poco a poco. ¿Hay alguna, bueno, tú que conoces también mucho de estos temas de alimentación, ¿hay alguna fruta en especial o alguna verdura en especial que esté comprobado que baje los niveles de azúcar? Pues fíjate que es una pregunta muy interesante y me gusta mucho porque todas las frutas se recomiendan y de hecho hay una percepción un tanto errónea de que si eres diabético tienes prohibido estas frutas o el plátano, que a veces claro que te iba a decir, el plátano, sí, el mango, que tienen mucha azúcar. Es lo que se cree, pero sí, realmente la composición de este tipo, de las frutas en general, son mejores a otro tipo de alimentos como los que te había comentado, refinados, refrescos y así. Entonces, no se debe prohibir ninguna fruta, ninguna, a los pacientes que tienen diabetes tipo 2. Claro que las porciones dependen, ¿no? Tal vez 20 frutas al día, no sé, tal vez no sea lo más adecuado. Siempre es individualizar cada caso. Pero lo que quiero que quede claro es que todas las frutas se pueden comer, todas las frutas y las verduras. Y obviamente, pues, la gente que tiene diabetes, que ya está diagnosticada, pues ya no pueden comer azúcar, ¿no? ¿O sí? Bueno, no es que no puedan. De poder yo creo que sí se puede, pero no es lo más aconsejable. Porque sabemos que las frutas tienen azúcar. Tal vez no el mismo tipo y no con el mismo tipo de ingredientes y beneficios que el azúcar normal, ¿no? De las que le ponemos a veces al café o así, no. Claro. Sino que es otro tipo de azúcares que nos hacen bien. Y a los diabéticos, digamos que a veces se les prohíbe nada de estos alimentos o nada de azúcar o nada de sal. Pero yo creo que es poquito a poco. Digamos que tiene que haber un balance, porque a veces las personas, entre más se les prohíba, pues más lo hacen. Más lo hacen, claro. Sí. Bueno, y que está comprobado también, te lo comento porque yo veo gente que le ha dado diabetes y que se cuidan. Y pues duran mucho más, ¿no? A la gente que le da, y no, pues yo sí me echo mi coquita, yo sí le echo al gansito, ¿no? Sí. Entonces, obviamente, pues tus efectos secundarios, tus efectos van a ser más pronto, ¿no? Y vas a tener mayores consecuencias, eso es obvio, ¿no? Pero volvemos al tema que dijimos, ¿no? La prevención, yo creo que ahí está la clave, ¿no? Desde antes, bueno, si ya te dio desgraciadamente, pues cuidarte, trata de tu alimentación cambiarla, y si no, pues de una vez, ¿no? Antes de evitar cualquier situación. Es difícil, pero pues llega a ser parte de tu vida, ¿no? Llega a ser como algo, pues ya ni lo piensas, ya lo haces de manera automática, como lavarte los dientes, no sé, ¿no? Sí, así es. Lo haces ya de una forma más fácil que al principio, ¿no? Te repito, yo creo que
sí es rica, no sé, un pedazo de carne a lo mejor, pero a lo mejor la grasa, todo lo que contiene, te puede llevar a estos niveles altos de glucosa, ¿no? Sí, por eso me gusta mucho hacer mucho hincapié en entre más natural es mejor. Sí, porque a veces inclusive pensamos, no, pero es carne, no me va a dar diabetes porque me como un pedazo de carne, no es azúcar. Pero recuerden que, ya soy como doctora, ya también, recuerden que todo lo que uno consuma, la doctora no me va a dejar mentir, se convierte en azúcar, ¿no? Claro, al final de cuentas, pero pues depende, ¿no? Porque decía, hay cierto tipo de diferencias entre azúcar y azúcar, azúcar de la fruta y azúcar del de mesa, ¿no? Entonces depende mucho, se habla a veces de calorías, pero yo creo que lo más importante es la calidad de esas calorías que uno está consumiendo en el día. La calidad de las proteínas, del azúcar, es decir, de los carbohidratos, ¿no? Y porque esa es otra, a veces se les prohíbe nada de carbohidratos, nada. Y entonces, imagínate, no tener nada de carbohidratos tampoco es bueno. Claro. No, casi, de hecho, todo está compuesto por carbohidratos, todo, hasta las verduras. Pero yo creo que se trata de un balance y, así como digo, aumentar cierto tipo de productos e ir disminuyendo, y si se pudiera, evitar los otro tipo de alimentos, los alimentos de origen animal. Porque de hecho ahorita hay muchos estudios en donde se avala este tipo de alimentación que es basada en plantas y que hay muchos beneficios en los diabéticos o en las personas en general que empiezan este tipo de alimentación. Claro, sin duda. Es muy interesante, ¿no? Todo eso, de hecho, pues antes... las tribus de antes pues así se alimentaban y eran muy sanos, ¿no? Y ahorita se ha ido degenerando la alimentación y todo esto. Pero bueno, doctora, ¿dónde te podemos localizar en caso de que alguien quiera hacerte ahí alguna consulta o algo, doctora? Bueno, les voy a dar mi número de teléfono. Por favor. Es 961-6586-627. Ahí pueden mandarme un mensajito. Y si quieren, se los vuelvo a repetir. Por favor, sí, doctora. 961-6586-627. ¿De acuerdo? ¿Algunas redes sociales? Sí, claro. Ahorita estoy manejando mucho lo que es el Instagram y Facebook, principalmente, aunque también ya abrí mi cuenta en TikTok. Y ahí comparto mucha información al respecto. Entonces, les voy a dejar, la que más uso es Instagram y me pueden encontrar como @ItzelGonzalezG. Y mi Facebook, que es mi nombre, Itzel González García. Y el TikTok estoy como @DRA Itzel González G. Gracias, doctora. Muchísimas gracias. De verdad te agradecemos infinitamente que nos hayas acompañado y esta es tu casa. Gracias por venir al Diario de Chiapas. Muchísimas gracias, Vero. Gracias por todo y te agradezco también por permitir compartir este tipo de información muy importante. Al contrario, doctora, gracias a ti por tu tiempo. Muchas gracias. Vamos a un corte y regresamos en breve. Son tercos los que abren caminos donde no los había. También quienes los apoyan para que esto sea posible. Tercos que donan siempre, que donan de corazón. Y todos los que hacen de lo imposible una realidad. Teletón, orgullosamente tercos. Apoyemos donando este 4 de diciembre, porque contigo no hay imposibles. En Eternalia ofrecemos promociones especiales para esta temporada y ponemos 100 lotes con 3 gavetas en preventa a solo 50,000 pesos. O criptas individuales por 30,000 pesos. Hoy, más que nunca, hay que prevenir. Por eso, contrata servicios funerarios a futuro con un 25% de descuento. Cumplimos 2 años gracias a ti. 2 años de compartir historias, reportajes, coberturas con innovación y entretenimiento que marcan tu vida. 731 días de grandes retos, logros y satisfacciones. El equipo de Diario TV Multimedia de Diario de Chiapas siempre está ahí para mantenerte informado de los últimos acontecimientos. Gracias por acompañarnos. Hoy cumplimos 2 años. 2 años. 2 años. Gracias por acompañarnos. Hoy Cumplimos 2 años. Por ti. Diario TV Multimedia. 2 años de grandes noticias. Gracias a ti.
¿Qué tal? Bueno, ya estamos de vuelta, gracias por seguir con nosotros. Hoy es jueves de Guillermo Vázquez Handal, como siempre un agasajo tenerte acá, Memo, de verdad, muchísimas gracias, y como siempre digo, los jueves, el mejor analista, el más certero y el más objetivo. Bienvenido, Memo. Hola, Vero, a tus órdenes. Gracias, mi Memo. Pues bueno, te saludo con mucho afecto. Y bueno, igualmente, tenemos un tema muy importante esta semana, que fue un escándalo, ¿no? El escándalo de Santiago Nieto, con esto de su boda. Primero, haciendo ahí un breve recuento, primero, pues bueno, la anunciada y tan esperada boda del año de Santiago Nieto. Se decía que iba a ser en Guatemala porque pues había ahí temor, creo que por ahí declaró él, no estoy muy segura, de alguna situación, algún atentado, ¿no? Un tema afectivo, porque la mamá de Santiago falleció ahí y era una forma de rendirle como una especie de tributo. Exacto. Entonces, después de esto, que empieza a hacer todos los preparativos para que se haya y todo esto, bueno, a la hora de la boda empieza la primera situación que se da, que agarran a la secretaria de Turismo, al parecer ahí con efectivo, en un vuelo privado que era del director de la Universal, que le había, pues ahora sí, dado un rayo ahí en el avión, se supone. Sí, pero la implicación es todavía peor, y debo de partir de la base de que conozco muy bien a Paola. Fuimos compañeros algún tiempo en el programa de Eduardo Ruiz y en Grupo Fórmula, y la implicación tiene que ver en el sentido de que ella le asignó directamente al productor Enrique Gou la celebración del Festival Reciente de Muertos sin licitación, y él también iba en el mismo avión con el señor Gil. Entonces se pudiera pensar, no lo puedo afirmar, no me consta, que ahí había un contubernio incluso de negocios. En todo caso, pues el señor Ili, me imagino que no tiene la más mínima necesidad de prestarse a esto. Ahora sí que tal cual les dio un aventón por algún tema de amistad o de relación, pero ese escándalo derivó en que al participar la autoridad guatemalteca, pues todo mundo supiéramos que era la boda de Carla y de Santiago, que además, debo decirlo, tengo una buena relación de amistad con ambos. Lamento el acontecimiento desde el punto de vista personal, no político. Algo que ha dejado muy claro el presidente de la República, y eso lo sabemos todos, es que hay ciertas actitudes que no se permiten en la Cuarta Transformación. Eso además es un argumento de los que yo creo que pues son los más correctos de parte del presidente, y pues por tanto tuvo que renunciar primero Paola, que más bien ahí la renunciaron, y obviamente Santiago, ¿no? Sí, claro. Y en este entorno, bueno, salen fotos también en los medios de comunicación, que fue una boda muy elegante, fue Correcto. Una boda pues que se ve que había derroche, cuando bueno, tú eres el Correcto. que estás de alguna forma investigando a los demás, que no hayan ahí con gastos que no son, y como que bueno, no puedes, pues, como dices tú, no puedes estar ahí en contra de los lineamientos de la 4T, de este movimiento, y bueno, Sí. Finalmente se toma la decisión, que el presidente está en la ONU, toman la decisión el día de ayer, salen las noticias, un comunicado de presidencia, que bueno, que se da el relevo de Nieto y que que llega Pablo Gómez. Sin duda, pues fue a raíz de la boda, pero mi pregunta, Memo, es, en este sentido, pues bueno, si oye, sé los lineamientos y conozco, era una gente cercana al presidente de la República, ¿no crees que él nunca pensó que esto pudiera haber pasado? Técnicamente se previó. Incluso ya se filtró y ya se confirmó que les hizo firmar a sus invitados acuerdos de confidencialidad, que la idea era que nadie tomara fotos ni videos durante la ceremonia. Realmente esto se da a conocer por la imprudencia de Paola Félix Díaz, por la detención que se da en el aeropuerto de Guatemala y el subsecuente escándalo que involucró al señor Ili y a Gou y a los que iban ahí, ¿no? Igual si eso no hubiera pasado, digo, estoy pensando en voz alta, ¿no? No nos hubiéramos enterado. O si acaso nos hubiéramos enterado que se casaron en Guatemala, pero sin ninguna relación o evidencia de excesos o de lujos, ¿no? Claro. Ahora sí que Paola les echó a perder la boda y la luna de miel, pero sí quiero pensar, porque, insisto, conozco a las personas que sí lo debieron de haber previsto para precisamente no dar nota, no dar escándalo y no ser sujetos de que los despidieran. Para sumar la fortuna, una de sus invitadas pues se metió en un tremendo escándalo y eso fue lo que derivó en este, y sí, coincido contigo, en este gran escándalo político.
No, ahora sí que vaya regalito de bodas, ¿no? Pero bueno. Vaya regalo de bodas. Al final de cuentas, él comenta también en un Twitter, que no lo creo que haya sido, que él da su renuncia, ¿no? Para evitar ahí situaciones. No, eso tú y yo sabemos, los que hemos estado en alguna ocasión en gobierno, que eso es formal. Lógicamente le pidieron la renuncia, por supuesto. Claro, sin duda, ¿verdad? Yo creo que eso fue inevitable. El presidente mismo comentó en la mañanera que había sido un escándalo, ¿no? Porque así lo, correcto. lo y repite él. con eso es más, ¿estás de acuerdo que con eso es más que suficiente para que entendamos que sí le pidieron la renuncia? Claro, así es. Y sin duda, bueno, ¿cómo ves la llegada de Pablo Gómez a este perfil, a este puesto? Pues mira, la verdad es que Pablo Gómez es un personaje con una larga trayectoria, es un tipo experimentado, hasta donde yo sé capaz, inteligente, incluso gran orador. Me queda claro por el perfil, independientemente del encargo, que no va a ser cazador, ¿no? Aquí las circunstancias, independientemente de las instrucciones que reciba de su jefe el presidente en cuanto a quién hay que perseguir, no llevan esta parte personal que Santiago lamentablemente, y de hecho pues, tuve la oportunidad de decírselo en persona, sí le implicaba personalizar los asuntos, ¿no? Claro. Lo cual no quiere decir que la UIF no va a dejar de ser un arma del presidente de la República para perseguir a sus rivales políticos. Eso hay que aclararlo. Sí, Memo. Y que bueno, y que sin duda estamos viendo también que con todo este efecto a la llegada de Pablo, pues se ve, pues yo creo que muchos respiraron, seguramente, muchos están más tranquilos. Habrá que ver, porque no olvidemos que él también va a recibir instrucciones. Lo que yo sí te podría decir un poco, pues en descargo de Pablo, es que él sí no creo que le ponga esa parte personal que Santiago sí digamos que se dejaba ir por esa tentación. Claro, y bueno, amén de que también se especulaba mucho de la situación del rompimiento, que no había mucho entendimiento con el fiscal, ¿no? Con Gers Manero. Eso no es ningún secreto, se sabe, se conoce. Santiago entorpeció algunas investigaciones por esta tendencia que tiene a salir en los medios y a declarar. Eso generó en muchas ocasiones que el fiscal se quejara, pero pues tampoco tuvo mucho eco con el presidente. Claro, y que al final de cuentas, bueno, con este relevo, pues yo creo que para el fiscal seguramente pues habrá mejor entendimiento, porque hay que decirlo, Pablo Gómez es un político, Pablo Gómez sin duda tendrá una dirección muy diferente en esta unidad de fiscalización, que sin duda va a ser, pues yo creo que para beneficio de muchos, y seguramente, como dices, no interpondrá lo personal con esta gran No lo tarea. veo, nos podemos llevar sorpresas, nada se puede descartar en la 4T, pero de origen no lo veo así. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Sí, mi Memo, sin duda. Pues bueno, Memo, ¿algo que quieras agregar al tema? Nada, agradecerte muchísimo como siempre, aquí pendiente y listo para cuando se compre. Gracias, Memo, te agradezco muchísimo y te mando un fuerte abrazo. Igualmente, Vero, abrazo muy fuerte para ti y para todo el auditorio. Gracias. Gracias a todo el equipo de producción, a Ofelia de la Rosa, a nuestro productor Juan, a cada uno que integran esta gran empresa. Muchísimas gracias y como siempre les digo, una sonrisa que nada nos cuesta, lo mismo nos cuesta sonreír que estar enojados, entonces mejor demos una sonrisa. Muchísimas gracias, Dios me los bendiga, nos vemos en el próximo programa. Cuídense mucho.